Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Aprender Salud Radio, la propuesta acá del Hospital Italiano de Buenos Aires en este nuevo formato. Soy Federico Somoza, ya nos conocen, estoy acá con el equipo, con Liliana Guani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fede? Muy bien. Bueno, me alegro. Carlos Galarza, ¿cómo te va? Bien, saludo a los oyentes, todo muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante por novedoso y por poco conocido también, que le pusimos un poco en el título medio en chiste, medio en serio, que se llama, le pusimos la pregunta si faltar al médico puede ser perjudicial para la salud, ¿no? Una pregunta quizás inesperada, haciendo un poquito de juego con lo de fumar y con otras cosas. ¿Y a cuento de qué viene esto? Bueno, de una investigación que se hizo acá en el hospital, de un trabajo que se estuvo haciendo sobre justamente el ausentismo en las consultas programadas, un trabajo de muchos años que vino haciendo el área de investigación de medicina interna. Y bueno, para hablar de este tema invitamos al doctor Diego Yunta, o médico Diego Yunta, ¿cómo estás? Que es médico del servicio de clínica médica, coordina el área de investigación de medicina interna y también el área de investigación no patrocinada. ¿Es así, Diego? ¿Cómo estás? Sí, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Yo trabajo en esas dos áreas como coordinador y este tema del ausentismo a las consultas programadas ambulatorias es uno de los temas en los que estuvimos trabajando mucho en los últimos años. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir, por hacer acá el esfuerzo de participar de esta nueva idea de la radio, digamos que es un formato nuevo para nosotros también, y bueno, esperemos que lo pases lindo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar acá precisamente porque mientras más y mejores vías de comunicación tengamos con los pacientes, definitivamente mejor podemos hacer el cuidado de su salud. Y bueno, sí, la verdad que se nos ocurrió a nosotros invitarte porque cuando nos comentaste del tema nos pareció más que interesante, sobre todo viniendo desde una investigación tan grande que has hecho, desde tu área, y también por lo novedoso del tema. Así que, no sé, vos, Carlos, ¿cómo lo ves este tema? No, yo quería hacer hincapié para la audiencia, conozca que como institución el Hospital Italiano es una organización muy grande y hay algo así como 3 millones de consultas en un año. Y yo quiero que se imagine la audiencia todas esas citas. Imagínate lo que es una cita cuando te encontrás con un amigo o cuando tenés que llegar a tomar un colectivo o ir a la escuela. Todas esas citas que se hacen, un sistema que concierta la cita y las personas vienen en el colectivo, llegan, se presentan, hablan con la secretaria, bueno, hasta que ocurre la consulta y la persona vuelve a su casa. Esa cita es un punto de contacto entre dos mundos casi, diríamos, el mundo de la vida cotidiana y el mundo de la institución de salud, ¿no? Se tocan ahí en esa cita. Nada. Es tremendo para los que preparan la fiesta y la cita, que resulta que de 4 citas hay una que no se da. Bueno, es muy interesante así como lo contás, porque definitivamente yo soy médico clínico y trabajé mucho haciendo consultorio como médico de cabecera, hacía cerca de 20 horas por semana. Y definitivamente esa herramienta tan poderosa que utilizamos, que es el encuentro entre el médico y el paciente, que es nuestra herramienta para empoderar al paciente en el cuidado de su propia salud, es definitivamente la mejor herramienta de la que disponemos para proteger la salud de los pacientes que tenemos a cargo. Y en particular, cuando hacía consultorio, o sea, siempre me llamó la atención esto de la cantidad de gente que falta. Siempre me llamó la atención. Y una de las preguntas que me hice inicialmente es si me faltaban solo a mí, o definitivamente esto es un tema no me quieren, dijiste vos. Claro, no me quieren. yo pensaba, ¿soy yo? Y fue una de las primeras preguntas que me hice, como así también esta idea que contaba Fede hace un rato de, digamos, ¿le hará mal a alguien
el hecho de no venir a una consulta? O sea, ¿es algo inocuo? ¿Da exactamente lo mismo si vengo o no vengo? Era una de las cosas que yo me preguntaba en ese momento, como así también si había alguna característica en la gente que por ahí faltaba un turno con respecto a la que venía habitualmente. O sea, son las primeras preguntas que me hice durante los muchísimos años que trabajé como médico de cabecera, que sin duda ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Increíble. Y bueno, vos Lili, cuando escuchaste el tema, vos te generó como A mí una... me generó, yo soy docente, bueno, y me generó esto de que cuando uno falta a la escuela, hace el secundario, tenés 15 faltas, y bueno, si faltás mucho te quedás libre, o en la universidad, si faltás, por ahí no perjudicás a nadie, pero después cuando tenés que dar un examen o tenés que dar una materia, no sabés qué le interesa al profesor, porque faltaste a las clases, qué es mejor, qué es peor, qué estudiar, qué bibliografía leer. Entonces me parecía como una comparación. ¿Y qué pasa cuando yo falto al médico? ¿Qué le pasa a mi salud? ¿Qué me pierdo de no venir, al no venir? Claro, que digamos, me parece una analogía recontra interesante para pensar, ¿no? De alguna manera, el faltar a una consulta médica, o sea, la verdad que se parece muchísimo a lo que decís, ¿no? Es como que me pierdo ese encuentro y me pierdo algunas oportunidades para que cosas beneficiosas que creemos que ocurren adentro del consultorio definitivamente no pasen. Entonces, de alguna manera uno podría decir, es bastante lógico pensar que si yo tomo un turno y de pronto no voy, nos perdemos la oportunidad de detectar algunos problemas de salud, de promover algunas cosas que ya sabemos que son beneficiosas para la salud, como por ejemplo hablar del tabaquismo, hablar de qué es lo que hay que comer, hablar de alguna manera de hacer ejercicio, hablar de esta cosa de cómo nos sentimos, conectarnos, porque si definitivamente no nos conectamos, no existe el vínculo. Y la verdad que lo más importante que hacemos como médico de cabecera es establecer un vínculo y utilizar ese vínculo en el beneficio de la salud de la gente. Entonces, definitivamente como que uno tiene esta noción de que en ese encuentro que no se da, perdemos oportunidades tanto de detección de alguna cosita que no podría andar del todo bien, como de promover todas las cosas que son verdaderamente beneficiosas para la salud, y ya sabemos que son beneficiosas para la salud. Entonces, parecía bastante lógico que el hecho de no venir a una consulta puede llegar a tener este impacto, porque además planificar el cuidado es algo que se decide en ese vínculo de cuándo tiene que venir el paciente, qué es lo que tiene que hacer, cuándo nos vamos a volver a encontrar, de qué vamos a hablar. Y esa participación en la planificación del cuidado es otro de los aspectos más importantes que se pierde. Pero es interesante cuando vos hablas de faltar a la escuela, porque en el faltar a la escuela, además de que tiene un límite, y todos sabemos qué es lo que te perdés, y también sabés que el profesor no te va a mirar de la misma manera, digamos, si no venís siempre, y a su vez que digamos, no afecta a nadie si vos faltás a una clase, te afecta a vos mismo porque te perdiste lo que dieron en esa clase. Sin embargo, en los turnos ambulatorios, de alguna manera, si yo saco un turno, estoy ocupando un lugar que probablemente no ocupa otra gente que por ahí lo necesita con más frecuencia. Si yo falto, ese espacio quedó bloqueado de alguna manera, y acá sí hay un efecto sobre el resto. Porque si eso pasa muy frecuentemente, como decía Carlos, 1 de cada 3 o 1 de cada 4 pacientes no viene a una consulta, entonces eso quiere decir que precisamente hay mucha gente que está esperando por un turno, que por ahí tiene una demora un poquito más larga, que podría estar aprovechando esos turnos. Entonces, de alguna manera, ahí hay otro concepto que no se da en las clases, que tiene que ver con el potencial impacto que yo podría tener. Si me saco 5 turnos y no vengo, estoy bloqueando 5 oportunidades para ese encuentro entre un médico y un paciente, digamos, que podría necesitar y que podría utilizar ese espacio para promover su salud. O sea, no es que no pasa nada. Qué interesante, ¿no? Porque de alguna forma el desafío que está detrás de todo esto, mirándolo un poco más de lejos, ¿no? Es hacer una medicina de calidad para mucha gente. Esto que hoy parece como común, hace 50 años era inimaginable.
Hace 50 años accedía a una buena medicina, digamos, un grupo de gente que pagaba cara la consulta y punto. Yo creo que el hospital tomó este camino con un gran cariño y esfuerzo de buscar una medicina buena, una medicina de calidad, pero para mucha gente. Este es el desafío que estamos compartiendo con los oyentes, ¿no? Que en un punto, el punto del encuentro se manifiesta, ¿no? Ese punto, a ver, Claro. estamos también compartiendo la idea de que para lograr esa salud le tenemos que decir la verdad. Tiene que participar él en su vida cotidiana y también en el buen uso del sistema. O sea, estamos hablando de como adultos, ¿no? No estamos vendiendo una idea, sino estamos hablando de lo que está sucediendo. Estamos necesitando que esta reflexión no es inocente, digamos, porque estamos necesitando el buen uso del sistema o reflexionar sobre el uso del sistema, por lo menos. Qué interesante comentario. Sí, claro, o sea, digamos, pero a su vez esta reflexión es muy novedosa incluso para mí como médico y para mí como paciente también. O sea, el pensar que si yo de pronto bloqueo un espacio y no lo uso para este encuentro, de alguna manera hay otra gente que se le está prolongando un poquito más la demora. Y la verdad es que no tenemos espacios donde le transmitamos esta información a la gente, porque la gente, digamos, acá nosotros estamos pensando en algunas de las cosas que investigamos con el foco en el paciente, qué es lo que el paciente le interesa, qué es lo que le está pasando, digamos, qué es lo que necesita, y de pronto indagar mucho más en este mecanismo y también darle la información a la gente. O sea, digamos, hasta hace poco yo mismo pensaba que si yo falto a un turno, que lo he hecho muchas veces, definitivamente no estoy perjudicando a nadie. Sí, yo también me suelo olvidar. Nuestra perspectiva no es la del sistema, sino un poco la de como médico a cargo de cuidado o como paciente, empezar a reflexionar sobre estas cosas y transmitir la información, porque con la información uno toma decisiones más apropiadas. Bueno, Diego es un médico, como lo están escuchando, que no desestereotipado, si se quiere. Si uno se lo cruza, no se lo confunde. Yo un poco me hace acordar al Darío Stanriver de la medicina, digamos, por tu look, pero además por tu generosidad también, digo, y por el perfil docente que tenés. Y bueno, vos nos compartiste la investigación y quería que le cuentes un poco a la gente, porque es muy fuerte y es muy grande todo lo que has hecho. No es que hablaste con 3 personas, digo, hay una investigación muy grande de muchos años y más o menos que nos cuentes un poco el camino que has hecho y lo que has encontrado, por qué la gente falta, ¿no? Bueno, qué interesante, Fede. Digamos, hicimos varias cosas, como yo siempre digo, hicimos porque represento un equipo y digamos, la posibilidad de hacer semejante esfuerzo solo es nula. O sea, definitivamente con mi grupo de trabajo lo que empezamos a ver es primero, si era yo solo, efectivamente a todo el mundo le falta mucho a la gente. Y definitivamente sí, encontramos que esto que decíamos, que 1 de cada 3, 1 de cada 4... O sea, no sos un mal médico, vos. No es por vos. No es que no te quiere. Entonces, no es que no me quieren. O sea, si no me quieren a mí, no quieren a nadie. No, es prácticamente una constante que se ve digamos, obvio que hay algunas especialidades donde la gente falta un poquito más, pero bueno, en definitiva, lo primero que fuimos a hacer es ver si era un problema de verdad, si verdaderamente pasaba que mucha gente no venía a los turnos. Entonces, otra de las cosas que hicimos es algo que me parece que es súper interesante, fue hablar con la gente. Fue ir a preguntarles específicamente a los que habían venido, a los que faltaron y a los que cancelan los turnos, qué es lo que había pasado. O sea, si verdaderamente era un tema de que, digamos, alguien se había olvidado, si tuvo algún problema o si de pronto se había resuelto el problema por el que sacó el turno, y además si conocía los mecanismos también, ¿no? Porque a veces uno dice, sí, yo ya sabía que no iba a ir, pero no sabía cómo cancelar el turno, y por ahí tampoco sabía si era importante o si servía de algo cancelar el turno, porque si nadie nunca te dijo, qué sé yo, o sea, donde no entendiste del todo cómo era el sistema, o también en estos últimos años
años, el hospital ha crecido en herramientas de comunicación, entonces de pronto el sistema de cancelaciones no siempre fue tan fácil. Siempre estuvo disponible llamar por teléfono y decir no voy a poder ir. Siempre estuvo, y a partir de el uso del portal de salud, definitivamente uno puede gestionar sus propios turnos y cancelarlos. Pero bueno, entiendo que eso no siempre estuvo disponible. Pero también si uno no sabe, digamos, que tiene su valor cancelar el turno, porque de pronto hay gente que puede llegar a necesitarlo y al estar el turno disponible se reasigna. Entonces, definitivamente, si yo no sabía cuál era el valor de eso, probablemente no hubiera cancelado un turno. Por supuesto que nadie puede evitar el hecho de que la gente a veces se olvida. O sea, todos nos olvidamos de los turnos, pero eso llamativamente en los turnos... cuando alguien falta un turno, la causa de haberse olvidado es cercana al 40%. El resto de las veces da más la sensación que ya sabías antes que no ibas a ir, pero por alguna razón no cancelaste. Yo creo que lo más importante acá es que, digamos, probablemente si uno piensa que no perjudica a nadie, y que no tiene ningún beneficio cancelar, en una de esas se olvida de cancelar. Y por ahí esto es algo importante. Pero yo no me quedaría con el cancelado, porque el hecho de cancelar un turno tiene mucho que ver con dejarlo disponible para otra gente que lo pueda llegar a necesitar. Pero también repensar esto de que si no se da el encuentro entre el médico y un paciente, nos perdemos oportunidades de cuidado, Claro, digamos. Y esto, en este sentido, hay mucha gente que lo estudió, hay otros países que lo estudian muchísimo más. En Latinoamérica esto es recontra novedoso, porque definitivamente no abrimos tantas vías de comunicación, ni tampoco tantos estudios para comprender qué es lo que nos pasa y plantear potenciales soluciones para los problemas que tenemos, que es a lo que nos dedicamos en las dos áreas de investigación que coordino. Entonces, definitivamente empezar a pensar qué oportunidades se pierden en esa consulta. Y desde este punto de vista, la falta de una consulta médica programada se ve parecido a no tomar una pastilla. Son problemas de adherencia. O sea, por ejemplo, no ir a caminar un día. Entonces se empieza a ver como algo en mi propio cuidado como paciente que por alguna razón no estoy pudiendo adherir a esa medida. Entonces se ve de la misma manera, es como parte del mismo fenómeno. Y en esta corriente de darle la información a la gente para que la gente comprenda que esa falta de adherencia puede llegar a tener potenciales efectos sobre la salud propia, digamos, lo que estamos haciendo es compartiendo el cuidado. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales por el cual nosotros nos dedicamos a estudiar estas cosas que parece trivial, pero que nos han hecho pensar muchísimo sobre los vínculos. Tu idea, y vamos a ir a un corte, ¿no? Tu idea entonces sería como que faltar puede ser perjudicial. Ya sea que lo cancelaste o faltaste nomás, ¿no? Esto sería una idea para que después la desarrollamos. Después Sí, dejala ahí picando, vamos a cortar un poquito para que decanten un poco las ideas también y el que está escuchando también se lleve porque es mucho y vayamos a responderla en la segunda parte. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener el faltar al médico? Y también algo importante que no es menor, ¿por qué el hospital pone, que ya lo nombraste recién, estudia esto? ¿Cuál es el rol de esta área que no patrocinada de investigación que también es muy interesante? Bueno, salimos un toque, Mati, y seguimos. Ahí. Aprender Salud Radio, compartiendo los desafíos de la vida cotidiana para estar mejor.